Bien, el día de hoy, continuando con nuestras sesiones de aprendizaje, nos toca ver lo que es la solubilidad de los metales, ¿ya? Correspondiente a la semana número 2. Comenzamos. Toda enseñanza y aprendizaje tiene un objetivo, algo que usted debe lograr. En esta clase, en la sesión del día de hoy, usted debe ser capaz, al finalizar la reunión, de entender qué es una solución sólida y su importancia en la industria. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos que usted entienda el día de hoy, qué es una solución sólida y por qué es importante la solución sólida en la industria. ¿Comenzamos? Bien, vamos a estar hablando inicialmente primero con una introducción del curso, luego vamos a ver los metales de una sola sustancia, luego soluciones, luego fases y componentes, la solubilidad en soluciones sólidas, y luego las soluciones sólidas o aleaciones, y finalmente los estados holotrópicos del hierro. Y esto nos va preparando para lo que son los diagramas de fase de lo que es el hierro-carbono del acero, para poder ya entrar luego a lo que son los tratamientos térmicos en sí. Bien, vamos a ver acá una pequeña introducción. Aquí tengo unas gráficas, por favor. Mire acá, tenemos acá unos sistemas de construcción que se están realizando. Tenemos acá una pared, tenemos acá ladrillos, tenemos mezcla, y tenemos que estar armando una pared. Al costado tenemos también otra pared, pero esta pared del costado es la pared pues de Cantinflas, ¿no? Esta de acá no está hecha con ladrillos, sino con retazos, y no tiene forma, y no tiene dirección, no tiene sentido, no tiene nada. Esto es cualquier cosa. Está hecho totalmente al azar, sin sentido, sin seguir ningún patrón. ¿Ya? En cambio, lo que tenemos acá sí tiene un sentido, tiene un patrón, tiene una forma. Entonces, acá, por favor, Ingeniero, buenas noches. ¿cómo estás, hijo? Buenas noches. Observemos acá. Miren, acá tenemos un tipo de pared tipo soga, perdón, de cabeza, y acá tenemos una pared de tipo soga. Los elementos para construir estas estructuras son ladrillos de varios tipos, ¿no? Ladrillo sólido, tenemos acá un ladrillo pandereta y un ladrillo pandereta delgado. Entonces, los elementos para construir esta pared que ha hecho Cantinflas, que no tienen ningún sentido, son retazos de ladrillos rotos, ¿no? Y acá podemos observar, si usted observa, por favor, mire acá, al centro hay unos ladrillos que están acomodados, como usted lo podrá ver, están acomodados de tal manera que usted puede observar acá ciertos patrones, ciertas formas. Voy a incrementar un poquito acá y vamos a hacer unos seguimientos acá. Esta pared que usted encuentra acá está hecho de varias cosas. Por ejemplo, podemos ir haciendo una división y vamos a marcar ahorita con este color de acá, a ver, ¿con cuál color? Con este color verde, a ver si se ve. Si usted identifica, mire, acá hay una línea que viene acá y separa una pared, ¿ve? Y esto de acá es otra pared. Y esto de acá es otra pared. Y esto es otra pared. Son pedacitos de pared que se vienen formando por acá. Profe, esa es la estructura Dime. del estado sólido, diga. No, lo que estoy hablando ahorita es un resumen para que puedan entender lo que es la estructura de los metales. Pero esa es de la estructura del estado sólido. Claro, no, de la estructura de los cristales, del estado sólido, que tenemos cristales y tenemos amorfos. En este caso, claro, cuando yo hablo de esta forma ordenada, estamos refiriéndonos a una estructura cristalina que tiene una forma. Y hay otra forma de los sólidos, que es la amorfa, donde su estructura no tiene ningún patrón. Cuando la estructura tiene patrones definidos, se dice que son cristales. O sea, los sólidos están formados por cristales, ¿ya? Y pueden seguir un patrón ordenado de una forma como si fuesen unos ladrillos de soga, o como los que están acá, o ladrillos de cabeza. Pero los elementos estructurales son los ladrillos. ¿Ya? Entonces, estas paredes, cuando el metal va
solidificando, adquieren estas formas. A estas pequeñas formas que he marcado con verde se le llaman granos, ¿ya? Pero esto pasa solamente para los cristales. En este caso, los metales que nosotros vamos a estudiar son cristales. Su estructura es cristalina, los átomos se unen formando cristales. Las otras estructuras son amorfas, que no tienen forma definida, que su estructura no sigue un patrón. Tal es el caso de los plásticos, ¿ya? Acá lo vamos a ver un poquito más detallado. Miren, acá comenzamos, ¿no? Lo que era antes era una introducción. Tenemos acá tipos de estructuras en los metales. Los metales poseen una distribución organizada de sus átomos. Por ejemplo, acá tenemos una red cristalina. Esto que usted ve acá, una red cristalina, es semejante a una pared. Está ordenada y sigue un patrón. Y este elemento que está acá de color oscuro guinda, viene a representar un ladrillito, como el que usted ve acá. Esta es una base para construir toda esta estructura cristalina del metal. Si usted lo mira acá, tiene esta forma, ¿no? Si lo mira con los átomos más chiquitos, tiene esta forma. Pero así como hay esta estructura cristalina en los metales, también hay otra estructura como es la de acá. Esta es como si fuese una pared, pero una pared de soga. Los ladrillos son otro tipo, pero también están ordenados. Y hay otra que es esta de acá, que es esta forma que tiene forma de hexágono, de 6, 3 y 3, 6. También es otra estructura cristalina, sino que tiene otro elemento estructural, que es este. Esto que está marcando acá es una estructura cristalina que forma toda esta red cristalina. Este de acá es la red cristalina del metal, y esto de acá es la base para construir esta red. Este de acá es la red cristalina y esto es la base. ¿Ya? A esta base se le llama celda, y a este de acá se le llama estructura cristalina. Entonces, los elementos que nosotros estamos estudiando son los metales que tienen esta configuración. Ingeniero, ¿y por qué nos dice eso? Porque los metales son cristalinos, y como son cristales, tienen propiedades diferentes. Por eso es que, como decía su compañero Oscar, algunos metales tienen las propiedades de brillo. Ya, es una porque son cristales. Ya, esto era un resumen de la clase anterior. Vamos a estudiar ahora lo que es una sustancia. Hay metales que solamente son de una sustancia. El caso del hierro, el caso del cobre, son metales que no tienen ningún componente, solamente un elemento. El caso del agua, por ejemplo, usted tiene el agua lo podemos tener en 3 estados. Sólido como hielo, líquido como agua y en gas o en vapor de agua. Esa es una sola sustancia. Igual, acá por ejemplo tenemos el comportamiento de un metal de una sola sustancia, mire. Y esta gráfica corresponde a una curva de enfriamiento. El metal se ha calentado a una cierta temperatura, en este caso 1500 grados, y comienza a bajar la temperatura. Si usted se da cuenta, sigue la curva, la temperatura va bajando. Baja por acá y llega por acá. Y esto de acá toma un tiempo. Entonces, desde este punto de acá, viene enfriándose. Ya, entonces, miren, acá tenemos el metal que ha sido elevado a una temperatura de 1500, baja la temperatura y llega hasta un poquito menos de 1100, 1080. Y en este punto de 1080, de lo que estaba en líquido, se empieza a solidificar. Ya, y tiene una temperatura constante. Cristalizar. A cristalizar o solidificar. ¿Qué significa cristalizar? Formar cristales. ¿Qué cristales? Los que hemos visto acá. Ya, que serían semejantes a estos. Cuando tengo varios cristales, ¿qué tengo? Tengo esto. Tengo los granos. ¿Ya? Entonces, y de acá se enfría, acá ya tenemos estado sólido. Acá líquido, acá sólido. Voy a escribirlo esto. Acá tenemos líquido y acá tenemos sólido. ¿Y acá qué tenemos, ingeniero? Acá tenemos sólido y líquido. ¿Dónde? Acá, un momentito. Acá, en esta zona de acá. Acá tenemos sólido que recién se está formando en un ambiente de líquido. ¿Ya?
Es como decir una crema pactosa, ¿no? Algo así. Sólido más líquido. ¿Hay algunos alumnos que están queriendo entrar o qué pasa? No, todos están acá. Listo. Ya. Por favor, si tienen alguna consulta pueden hacerla. Ya, ahora miren, por favor. Entonces, de lo líquido que está acá, llega a esta zona, acá empieza recién a formarse los primeros cristales. Como estaba líquido con primeros cristales, tenemos líquido más sólido. Sólido vendrían a ser los primeros cristales. Acá en esta etapa ya todo el líquido se convirtió en sólido y tenemos sólido. Y entonces acá tenemos lo que se formó. Los cristales se fueron formando y cada uno fue tomando diferentes arreglos, ¿no? Esto es como si fuese una pared, esto es como si fuese otra pared, otra pared, otra pared, otra pared, otra pared. Todas son paredes, pero no todas tienen la misma alineación, como lo vemos acá. Yo les decía, ¿no? Esto es como si tuviésemos acá una pared, por acá viene por acá, una, por acá viene otra, por acá viene otra, por acá hasta acá, y de acá viene una así, ¿no? Entonces, es semejante a lo que estamos viendo ahí, ¿no? Profe, eso se da porque los cristales, al solidificarse el metal, los cristales no se van enfriando parejos, ¿no? Exacto. Van creciendo en diferentes ángulos y después cuando ya se van formando, quedan en diferentes direcciones, ¿no? Y de ahí empiezan a comprimirse y a tomar estas formas. Por eso es que en un metal es importante el tamaño de grano. ¿Por qué? Porque como yo les decía en la clase pasada, las propiedades de un metal dependen del tamaño de grano. Y este grano que usted ve acá es lo que nosotros vamos a tratar de cambiar al tratar este metal con temperatura. Le vamos a calentar hasta cierto grado y ahí lo vamos a enfriar con diferentes maneras para cambiar este tamaño de grano, según lo que se requiera. Nuestro trabajo va a ser trabajar en este tamaño de grano, pero para eso tenemos que conocer cuáles son los componentes de estos granos y qué características queremos de los granos. Por eso estamos haciendo estas reuniones previas. Siguiente. Vamos a ver ahora, les dejé un videíto que me analicen lo que eran soluciones, ¿no? Ya me supongo, voy a avanzar rápido acá porque ya lo manejan ustedes, que es una solución, es una mezcla homogénea que se forma de dos sustancias, ¿no? Acá ya está todo definido. Ah, me faltaba decirles, ¿no? Acá tenemos un grano, usted pinta acá esto es un grano, ¿no? Todos estos de acá son granitos. Pinta esto de acá, esto también es otro grano. Todos son granos. Ya, regresamos acá. Una solución. Usted está en su desayuno, le sirven su taza de leche, le echa azúcar, esa es una solución. Donde hay un soluto, en este caso tenemos el soluto, es el jugo de naranja, y el solvente es el agua. Resultado, una solución. Una solución es una mezcla homogénea. Yo no distingo acá las fases, es una mezcla homogénea. Así como la pintura, profe. Claro, la pintura le puedes echar otro color para que cambies para que le des otro tono, o puede ser una pintura que le agregas un disolvente como el thinner para que puedas pintar un metal. También. Listo, ese es un ejemplo excelente. Gracias, hijo, excelente. Avanzamos. Dentro de las soluciones tenemos tres tipos, o bueno, hay varios. Yo he solamente seleccionado tres. Acá, miren por favor. La primera solución. Tenemos una solución de sólido más líquido. ¿Quiénes están acá? Está el agua, que es el solvente, y el soluto sería la sal. El soluto es el que va en menor cantidad. Y también tenemos acá al costadito, tenemos líquido más gas. O sea que tenemos acá una gaseosa, ¿no? Una gaseosa. Acá están las burbujas del gas y acá está el líquido. Cada vez que usted toma su gaseosa, está tomando una solución de líquido más gas. Y acá tenemos la tercera. Pero profe, también se observa que hay un cubo de hielo. Esa es la yapa, pues, hijo. Ya. Es observador son ustedes, ¿ah? No me había fijado. Para que es más rico, pe. Ya, claro. Ya, Miren, polenta. y acá tenemos la Una tercera. coca en las rocas. En las rocas tenemos sólido más sólido. Ingeniero, ¿y cómo mezclamos sólido más sólido? La única forma de mezclar sólido más sólido
es fundirlo. Temperatura. Claro, lo fundimos. Acá está. Una vez que usted lo funde, ya los dos metales se mezclan, ¿no? Y de ahí dejamos que se enfríe. Y cuando se enfríe, obtenemos este elemento que está acá, que ya es una aleación. Tenemos A el este elemento se producto. le llama una aleación. ¿Qué es una aleación, ingeniero? Es una mezcla de dos sólidos que tienen que ser de base un metálico. En este caso tenemos un ejemplo de la mezcla de Zinc y cobre, latón. más zinc que nos da el latón. Latón. Cobre y Latón, por si acaso, no es estaño, una lata bronce. grande, ¿ya? Ustedes ya saben, ya. Y bronce, bronce también es cobre más estaño, nos da bronce. Estas son Más aleaciones. estaño nos da bronce. Listo. Entonces, miren, tenemos acá los tipos de soluciones. Sólido más líquido, líquido más gas y sólido más sólido. Nosotros vamos a trabajar con este tipo de soluciones. Sólido más sólido. ¿Ya? Y continuamos. Bien, tenemos que definir algunos temitas importantes. Definir lo que son fases y lo que son componentes. Y acá tenemos unas grafiquitas, ¿no? Si usted puede observar, acá tenemos agua en sus tres fases, ¿no? Vapor, sólido y líquido. Entonces, ¿qué se llama fase? Fase viene a ser cualquiera de estos tres estados de una sustancia. Cambios o procesos. No. Cambios o procesos es otra cosa. Fase viene a ser la sustancia. La sustancia en un estado. Entonces, en este caso, la sustancia está en estado líquido, es una fase con una determinada propiedad. La sustancia está en estado sólido, tiene diferentes propiedades que el líquido, pero es la misma sustancia, sigue siendo H2O. Y tenemos el vapor, que es en la misma agua, pero con otras propiedades físicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene a ser una fase? Acá tenemos. Es una porción homogénea de un sistema caracterizado por una estructura y una organización atómica constante, con características físicas y químicas uniformes, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que las propiedades del agua Es en un este estado. pedacito van a ser las mismas propiedades del agua en esta zona de acá. El hielo va a tener las mismas propiedades en esta zona que en esta zona, y el vapor va a tener las mismas propiedades acá y acá. Esa es una fase. Ustedes ya lo conocen de primaria esto. Un Claro. ejemplo, el agua y el hielo existen dos fases separadas. Son físicamente distintas, aunque químicamente son idénticas. En lo que nos interesa a nosotros, dice, el hierro, que es parte de los metales, dice, puede cristalizar en estructuras FCC como BCC. Y cada una de estas es una fase, pero con propiedades físicas diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Una estructura FCC y una estructura BCC, regresamos a lo mismo. Vendría a ser como esto. Una estructura FCC vendría a ser un ladrillito y una estructura FCC vendría a ser otro ladrillito, ¿ya? En realidad son estas de acá. Una de estas y una de estas. A eso se refiere. Con estructuras FCC y estructuras BCC. Eso lo vimos en la sesión anterior. Componentes. ¿Qué son los componentes? Son, dice, el número mínimo de especies químicas necesarias para determinar la composición de las fases. Por ejemplo, la aleación de cobre y zinc tiene dos componentes. ¿Quiénes son? El cobre y el zinc, ¿no? El cobre y el zinc son los componentes de la aleación llamada latón. Acá nosotros observamos, por ejemplo, también que hay una mezcla de agua más alcohol. Esta es una solución porque se está mezclando agua y se está mezclando alcohol. Acá tenemos otra solución. Agua con sal. Pero acá llega un punto, miren, donde el agua ya se satura de sal y por más sal que tú le eches, ya no se disuelve, porque ya hablamos de una solución saturada. De igual manera pasa con el acero. Le podemos echar un componente más, pero ese componente ya no se va a disolver porque ya está saturado. ¿Ya? Y acá tenemos una mezcla de dos elementos, el agua y el aceite, De agua, separados. agua y aceite. Sí, están separados. Aceite, que no se puede unir. No se pueden unir. ¿Listo? Ahorita para saber todo. Ya. Sí, pues tú sabes mucho acá, ya pues deja que aprendamos los demás. Ya, Envidia. avanzamos. Miren, acá tenemos la solubilidad
y las soluciones sólidas. ¿Qué queremos decir con esto? Acá tenemos una grafiquita que no es difícil, es bien sencilla. ¿Cómo se interpreta esto? Acá tenemos la mezcla, es agua y azúcar, miren, acá está, agua y azúcar. Acá tenemos al 0% significa pura agua, 20% significa azúcar, agua al 60% y azúcar al 40%. ¿Ya? Estos de acá son los porcentajes de azúcar que va recibiendo. Miren, por favor, acá tenía 0 azúcar, 20% de azúcar, 40% de azúcar, 60% de azúcar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si usted toma una temperatura, digamos, a 30 grados, 25 grados nosotros. 25 grados. ¿Qué pasa a 25 grados, ingeniero? Miren, a 25 grados usted puede agregar azúcar, porque queremos agua más azúcar. Sin embargo, cuando usted llega al 40, al 65% casi por acá, es la máxima cantidad de azúcar que le va a soportar su mezcla. A partir de acá, usted le agrega, hasta acá se va a disolver, el agua va a disolver todo el azúcar que usted le mande. Le agrega un 20%, un 40%, un 60%, se hace recontra dulce. Hasta acá disuelve. Pasado esto, ya no disuelve nada. Se queda el jarabe, pero todo lo que usted le agregue va a seguir siendo azúcar sólido porque no lo va a disolver. Mira, eso es lo que quiere decir esta grafiquita. Esta zona que está acá es la zona donde permite disolver el azúcar, ya sea a 0 grados hasta el 60%. A 80 grados, Profe, dime. es como el jarabe llega a su tope cuando ya no disuelve Exacto. esos jarabes que son para componer. Todo lo que usted está acá viendo, hasta acá tenemos jarabe. A partir de este punto tenemos jarabe más azúcar sólida, si le seguimos agregando, ¿no? Hasta acá tenemos agua más azúcar. Usted tiene su agua acá, su recipiente de agua acá, y le va echando azúcar para el café, le va echando ahí. Lo va echando azúcar con su cucharita. Todo esto se va a disolver hasta que llegue a un punto donde ya no va a aceptar más, que es este punto de acá. Todo lo disuelto es jarabe. Todo lo que está disuelto es jarabe, ¿no? Todo lo que se ha disuelto ahí es jarabe. Acá tenemos, ¿no? Ahí está el líquido. Usted le va echando azúcar, ¿no? Para aclarar. Y se va disolviendo hasta que tenga jarabe. Todo esto de acá es el proceso de disolución. Llega a este punto donde formó jarabe y ya no va a disolver más. Si usted le sigue echando azúcar, lo que va a tener es el jarabe más la azúcar sólida que le va agregando. ¿Ya? Esto representa un diagrama de soluciones y solubilidad del azúcar con el agua. No sé si hasta acá tienen preguntas. Avanzamos. ¿Listo? Ya, miren por favor. Cuando hablamos de soluciones, hay algunos datos interesantes que debemos tener en cuenta. Acá, por ejemplo, tenemos unas moléculas de color celeste y unas moléculas de color negro. Esto de acá dice que es níquel más cobre. Cuando están en líquido, estos de acá están mezclados. Ya. Cuando están en sólido, miren, permanecen mezclados. Acá vemos, dice, el cobre, Cu cobre, Ni níquel. El cobre y el níquel líquidos son totalmente solubles. O sea, que se mezclan entre sí. Solubles quiere decir que se mezclan entre sí. ¿Ya? Eso quiere decir solubles, que son mezclables. Dice, las aleaciones sólidas de cobre y níquel tienen solubilidad total y los átomos ocupan sitios aleatorios. Ya, quiere decir que cuando esto ya, aleaciones sólidas, ¿qué dice? Que ya hablamos hablando de metal. Aleaciones sólidas significa una aleación, un metal, ¿no? Entonces, cuando esto que estaba en líquido pasó a sólido, ya no tenemos solamente celestes, que sería
del cobre, sino también tenemos que parte de la estructura la ha tomado el níquel. ¿Qué quiere decir esto, no? Si nosotros teníamos nuestras paredes que eran así de ladrillo rojo y se iba formando la estructura cristalina, entonces ya de repente ya no aparecen todos los de color rojo, sino aparece una de color azul, que se coló. Esto que se ha colado viene a ser la aleación. La aleación. La aleación, claro, y acá tenemos una aleación, pues, ¿no? Que tiene de uno y tiene de otro. Ahí tenemos la aleación, se va formando una aleación, ¿ya? Esto tienen propiedades de uno y propiedades de otro para mejorar las propiedades de los metales que vamos a usar en la industria, ¿no? Entonces, esto quiere decir esto, ¿ya? Sin embargo, miren, acá tenemos otra solución, donde ya no tenemos ni níquel ni cobre, sino tenemos zinc y cobre. Y acá ya lo tenemos en estado sólido. ¿Qué es lo que pasa acá? Miren, lo que pasa acá es lo siguiente. Acá tenemos la parte interesante, porque acá tenemos el cobre y acá tenemos el zinc. El zinc y el cobre están acá. El cobre es el celestito y el zinc es el más chiquito de color oscuro. Entonces, acá se cumple lo mismo que hemos puesto acá y que está acá. Pero miren, hay una parte interior donde ya no es ni zinc ni cobre, sino que estos dos han reaccionado químicamente y han formado un nuevo compuesto. En este caso, sería como si tuviésemos acá esto de acá. Copiamos y pegamos, ¿no? Y es como si en lugar de colocar uno de estos ladrillos, ahí le podríamos agregar otro, ¿no? Espérense, discúlpenme acá, por favor, un segundito. Ya, ahí tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto sería igual a que usted ahora va a agregar un ladrillo más, pero este ladrillo más es de color negro. Pero este color negro está formado tanto de azul como de rojo. No es azul y no es rojo, sino es un nuevo componente que se ha formado, ¿ya? Esto que está acá, vendría a ser esto. Y esto que está acá, vendría a ser esta parte de acá. ¿Ya? Dígame, por favor, si hasta ahí me entienden. O sea que, profe, el núcleo de la aleación entre el cobre y el zinc forma una aleación perfecta. No, el cobre y el zinc, no. Claro, la parte sólida que está acá es una aleación normal, pero aparte aparece un nuevo elemento, que es un compuesto químico de cobre y zinc, que está acá. Eso va a pasar cuando analicemos el fierro y el diagrama hierro-carbono de los aceros, aparecen nuevos elementos como la austenita, la ferrita, la martensita. Profe, pero disculpe, de acá, ¿cuándo usted que está en todo el sistema de esta vaina de los estudios, ¿cuándo piensa levantarlo la cuarentena? Porque realmente con las prácticas, las clases virtuales no se puede observar bien, ¿ah? O sea, las clases de usted nos está dando bacán, pero creo que nuestro campo debe ser más práctico. Sí, pues, sí, yo sé, pero esto de acá es parte de, en realidad esta teoría lo van a tener que llevar, haya práctica también o no haya práctica. Esto es parte del curso. No, claro, ¿Ya? por eso digo, pues, porque su clase es súper entendible, sino que lo malo es que nuestra carrera se basa por práctica, pues. Sí, sí es cierto, yo lo sé. Pero estamos esperando, hijo, que nos levanten la cuarentena para hacer la práctica, pues. No depende de mí, depende del gobierno. Por mí fuese normal, pero si por ahí alguien se contagia, no podemos salir en esa situación. Estamos a espera que nos den luz verde nomás. Pero, profe, siendo sinceros, todos no vamos a contagiar. Ya, ese es otro Y más tema. ahorita, Seguimos acá con la clase. Ese es otro ya tema. Lo listo. podemos conversar con un ceviche, Diga, pero ya en otro diga, momento. ay, por lenta, ese será ya cuando se levanta la cuarentena, entonces. Ya, listo. Ya, seguimos. Ah,
Ya, normal, o sea, este de acá tiene que conocerlo como regla general, pues, ¿no? Si usted va a trabajar un metal y le dicen, haga un tratamiento térmico, usted dice, ¿y cómo lo hago? ¿Y a qué temperatura lo hago? ¿Y a cómo lo enfrío? Y si quiero que se endurezca, ¿qué compuesto quiero que tenga? Y si quiero que sea Ya, profe. dúctil, ¿qué compuesto del metal será necesario? Y la tabla del comportamiento del metal, tengo que por lo menos verla. Tengo que saber por lo menos la temperatura. La idea es, yo no estoy haciendo clases para un ingeniero, porque si hago clases para un ingeniero, tengo que cambiar totalmente la clase. Por lo menos estoy haciendo para que usted por lo menos sepa el ABC, por lo menos para que pueda conversar de algo. Cuando va a la fundición, Este es el libro, este es un coquito para nosotros, profe. sí, yo sé que ustedes además, ustedes han llevado materiales también materiales para la industria, creo que llevan un curso. Sí, pero no lo tuvimos, pues no ves que el profesor Aduri se fue de capacitarse a Lima. Ah, Capacitación, se fue de capacitación y casi todos los ciclos hemos estado sin profesores. pucha, y bueno, no importa, acá haremos algo por lo menos. Por lo menos que me entienda algo, Ojalá, profe. estoy contento. Al No, menos profe, explique ya no bien, estamos para entiendo lo entender que usted habla. algo. Profe, no estamos para entender algo, estamos para que los de Alguito de materiales todo también lo lo que les cachen, estoy dando profe. es alguito, pues. Pero lo bueno es No, que sí que se más, entiende lo que usted explica, profe. Ya, listo. sí, profe, Ya, avanzamos. Se va sigamos. Zoom. Se va Zoom, nos deja. Ahorita se va a cortar. Por favor, retomamos en 10 minutitos, ¿ya? Si es que se corta, Con el retomamos en mismo 10 link, minutos, le vuelvo a mandar el link. listo, Ya, profe, listo. acá. Ahora Listo. Zoom es ilimitado, creo. No, ahorita yo tengo 40 minutos nomás. Ya me salió el mensaje ya. Tengo otra cuenta, pero no la puedo usar porque esa es de otro lugar. Ya, seguimos acá. A ver, Miren, sigamos. trabajamos acá con lo que son, ya hemos dicho que una aleación viene a ser una solución sólida. Es una mezcla de, ya se colgó ya. Esperen un segundo. Ya, miren. Dice, una aleación es todo producto que resulta de la unión de dos o más elementos químicos, ya lo hemos visto, que deben tener un carácter metálico. Las propiedades que interesen son tenacidad, dureza, conductividad, deben mejorar la aleación respecto al metal base. O sea, nosotros hacemos fundición de metales con la característica de querer que sus propiedades mejoren. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo. ¿Ya? Para eso es una aleación. Y usted va a encontrar que en el mercado trabajamos generalmente con aleaciones. Entonces, usted ya debe saber, una aleación es una mezcla de metales, donde el que está en mayor cantidad se llama solvente y el que está en menor cantidad se llama soluto. ¿Ya? Otras cosas que debemos considerar es que para la aleación no todos los metales son aleables. Algunos no se mezclan con otros. Entonces, para que haya una aleación, deben ser miscibles en líquido. ¿Qué quiere decir miscibles? Que se mezclen. ¿Ya? Y el resultado final debe ser homogéneo. Y para que se llame metal, la aleación debe tener carácter metálico, pues, ¿no? Quiere decir que tenga enlaces metálicos. Ya. Acá tenemos vuelta a la imagen latón, que sería cobre y zinc. ¿Y qué dice? Las aleaciones se obtienen, como ya les dije, mediante fundición. ¿Qué fundimos? Los metales en un mismo crisol. Luego se le deja solidificar. ¿A quién? A la solución líquida, formando una estructura granular cristalina, ya constituida por diferentes microconstituyentes, como les expliqué con la pared y con toda esa cosa que ya hemos visto. Listo. Algunas otras consideraciones importantes. Tenemos acá, miren, algunas consideraciones de las soluciones que vamos a estudiar los diferentes diagramas. Dice, si tenemos dos metales A y B, ¿qué pasa si son solubles en estado líquido, pero en estado sólido son insolubles? Ya, este es un tipo de aleación, que cuando usted los funde, los dos se mezclan, pero cuando van enfriándose, se separan. ¿Dónde está eso? Acá, miren, en este de acá. Cuando usted lo funde, estos dos se hacen un solo líquido. Pero a medida que se enfrían,
un elemento se queda acá de color azul y el otro elemento de color blanco. Color blanco y color azul. ¿Qué quiere decir? Que cada uno mantiene sus condiciones, pero la unión de estos hace que tengan propiedades diferentes. Ya, acá lo vemos, por ejemplo, un diagrama de una ferrita con incrustaciones de carbono. Usted ve acá el fierro en estas formas plomas y acá ve el carbono que se le ha agregado. ¿Ya? Es semejante a Profe, esto. Dice, pero profe, solubles en estado líquido e insolubles en estado sólido. ¿Qué quiere decir? Que usted lo calentó en el crisol, se fundieron los dos, usted ve que están mezcladitos, pero a medida que se van enfriando, se van separando. Cada uno se separa por su parte. Pero ya no... Usted puso dos bloques, ¿no? Usted puso un bloque rojo y usted puso un bloque azul y los dos los fundió. Pero a medida que se enfrían, a medida que se fundieron, ya no los tiene así separados, sino los tiene así rojo, azul, rojo, 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 y por acá vuelve a tener azul. O sea, ¿qué es lo que pasó? A nivel molecular, las moléculas de la masa azul, del elemento azul, siguen en azul, y las del elemento rojo siguen en rojo. Cuando estaban en líquido, se mezclaron, pero a medida que se enfrían, los ladrillitos de este azul siguen acá como ladrillitos azules y los ladrillitos de este rojo siguen como ladrillitos rojos. ¿Ya? A esto se llama una aleación que son solubles en estado líquido, pero en estado sólido son insolubles. ¿Ya? Sí, me estaban preguntando algo. ¿Nada? Avanzo. Avanzo. Listo. Tenemos por acá. Otro tipo nos dice, ¿qué pasa si A y B son solubles en líquido y también en estado sólido? Ya, esa es otra historia. Miren, y lo tenemos acá, rapidito con esto. Me queda un minuto para terminar esto. Solubles en estado líquido y solubles en estado sólido. ¿Qué quiere decir? Que si usted tenía los dos componentes, azul y rojo, como están acá, y los funde, cuando estos van enfriándose, lo que usted va a obtener es esto. Va a obtener una mezcla de esto. Rojo y azul, ¿no? Va a tener otro ladrillito acá, rojo y azul. ¿Ya? Y así va a ir usted armando su paredcita ahora. ¿Ya? Y así